Ya lo decía el intendente, esta pandemia sacude al mundo, nos sacude a cada uno de nosotros, también esta cuarentena que estamos cumpliendo, y en medio de eso experimentamos algunas sensaciones, ya sea la incertidumbre, el temor, el miedo, y justamente de eso queríamos hablar con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, vía Skype. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Marisol, ¿cómo andás? Muy bien, más allá de todo lo que está ocurriendo. Te decía, ¿no? Vivimos algunas sensaciones extrañas, como por ejemplo el miedo, ¿no? Sí, bueno, el miedo es una emoción bastante normal hoy en día, ¿no? Es coherente, es esperable tener miedo ante esta situación, y el miedo básicamente es eso, es una emoción y es una emoción normal. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción muy compleja, muy elaborada a lo largo de cientos de miles de años de evolución de muchas especies, no son propias del ser humano, y que nos permiten, a través de cambios fisiológicos, a través de cambios psíquicos y conductuales, reaccionar, responder en forma muy rápida, prácticamente automática, ante ciertos estímulos, sin tener que detenernos a pensar demasiado. Por ejemplo, vos vas caminando por la calle, hay una explosión, te va a dar miedo, vas a salir corriendo, no vas a ponerte a pensar qué te conviene hacer y qué no te conviene hacer. Lo mismo, te está llevando una comida a la boca, un alimento, y sentís, cuando lo acercás a tu rostro, un olor nauseabundo que te va a producir otra emoción, que es el asco, y lo que vas a hacer es alejarlo, no te lo vas a comer. Entonces, estos son mecanismos adaptativos que nos permiten responder muy rápido y nos garantizan supervivencia. Hay 6 emociones básicas, que son la alegría, la angustia, el enojo, la sorpresa, el asco y el miedo. Y dentro de estas emociones, el miedo es una respuesta que generamos ante una situación que nosotros evaluamos como peligrosa y como cercana. Generalmente tiende a alejarnos o a tomar ciertas medidas ante esa situación. Cualquier otra emoción, Marisol, puede ser pospuesta. El miedo no. Yo puedo experimentar alegría y puedo controlarla ante ciertas, situaciones ambientales que pueda haber en ese momento. El miedo no. Por eso nosotros siempre decimos que entre las emociones el miedo es rey. Así que es una emoción, es normal, pero bueno, hay que saber manejarlo, claro, ¿verdad? O sea, en cierta medida está bien sentir miedo porque nos prepara, porque tomamos los recaudos que se necesitan, pero hay gente que la paraliza el miedo. Bueno, claro, nosotros venimos de un discurso histórico de cuidado con las emociones y tenés que tomar una decisión que sea racional, la mente fría. Hasta cierto punto eso es verdad, en cierto punto es malo dejarse llevar por las emociones, como decís vos, pero peor es no tenerlas, porque ya vimos que garantizan la supervivencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el miedo? Primero, saber regularlo. Nosotros entendemos que el miedo es una reacción normal, no tenemos que evitarlo, tenemos que entenderlo, tenemos que saber escucharlo, pero tenemos también que saber regularlo, ¿verdad? Y acá viene el segundo punto. ¿Qué sería saber regularlo? No dejarlo crecer indefinidamente, porque ya ahí pasamos de un estado de alerta normal, que nos garantiza el autocuidado, a un estado que conocemos como pánico, ¿no es cierto?, en el cual ya realmente corremos el riesgo de perder el control. Y es muy normal hoy en día tener miedo, tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de contagiarnos, tenemos miedo de pérdidas de seres queridos, pérdidas laborales, económicas. Pero el problema es cuando ese miedo crece, y crece exponencialmente. Y una de las cosas que más favorecen que crezca exponencialmente el miedo es el sensacionalismo, la sobreabundancia de datos e informaciones que son falsas, no chequearlas, el exceso de datos, porque nos llevan este nivel de alerta a un punto que es ya no favorable, sino todo lo contrario, que yo te decía, es perder el control. Suponete, se te empieza a prender fuego el living en tu casa y vos no vas a seguir lavando los platos, y cuando terminás te vas a ir de tu domicilio. Probablemente el miedo te va a hacer actuar en forma correcta, pero el pánico haría, por ejemplo, que de repente quieras cruzar a través del fuego, ¿entendés? O quieras tirarte por una ventana cuando capaz que tenés otra vía de salida. Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Nosotros estamos diciendo últimamente que así como el virus se transmite de persona a persona, el miedo
también se transmite de persona a persona. Y hay un riesgo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es que si el miedo es muy alto, podemos empezar a copiar conductas que son negativas, que no son favorables. Bajo estrés, los seres humanos tendemos a copiar conductas, eso se llama contagio social. Por ejemplo, copiamos el aislamiento, conductas positivas, copiamos medidas de higiene, copiamos medidas de distancia, pero cuando estamos expuestos a mucho estrés podemos comenzar a copiar conductas que van en contra de nuestra supervivencia, por ejemplo, empezar a copiar conductas de personas que tienden a romper las normas, que se ve muy frecuentemente. Hay un ejemplo que es clásico, por ejemplo, ¿no? Que, ¿viste cuando de repente llegamos, a mí me pasó cuando yo vivía en Capital Federal, que había vías, que había que cruzar vías, y a veces estaban rotas, todo estaba sonando, estaba la barrera baja, y el tren no venía, y había una gran fila de autos, y nadie cruzaba, porque no sabíamos si venía el tren o no venía el tren, y nadie cruzaba hasta que cruzaba uno. En cuanto cruzaba uno, empezaban a cruzar todos, ¿no? Se iban asomando y se iban animando a cruzar esa vía. Entonces hoy en día hay que tener mucho cuidado de no comenzar, guiados por el miedo, a copiar conductas negativas, como puede ser, por ejemplo, salir a la calle cuando no hay que salir demasiado, caminar de a 2 o 3 personas, que yo el otro día, te digo, volví a hacer guardia a la mañana y veía una cantidad inmensa de personas caminando de a 2 o de a 3, cuando lo que está permitido es salir de a 1, claro. ¿Sí? No de a 2 o de a 3. Bien. Está bueno tener compañía, pero no... hay que... Y otra conducta que se está copiando y que es lamentable, esta de querer expulsar y rechazar en algunos consorcios, por ejemplo, profesionales de la salud que vienen de trabajar, que vienen de arriesgarse y que son conductas guiadas por el miedo y copiadas en forma irracional, ¿no es cierto? Sí, seguramente. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y gracias por estar ahí siempre. Por favor. Muchas gracias. Hablábamos con el médico neuropsiquiatra, con Pablo Bolognesi, que nos hablaba acerca del miedo, ¿no? Que nos genera esta pandemia, esta cuarentena, que decía, está bien tenerlo, pero hay que saber controlarlo.